Campos eléctricos y magnéticos. Un campo eléctrico es una región del espacio que rodea una carga eléctrica y ejerce una fuerza eléctrica sobre otras cargas colocadas en el espacio. Se presenta mediante las líneas de campo que indican la dirección en la carga de prueba positiva si se moviera si estuviera presente en el campo. La intensidad del campo eléctrico en un punto se mide por la fuerza eléctrica que actuaría sobre una fuerza de prueba positiva colocada en ese punto. La dirección del campo eléctrico es la dirección de la carga de prueba positiva. Se movería si se colocara en ese punto. Campo magnético. Un campo magnético es una región del espacio donde una fuerza magnética actúa sobre las partículas cargadas en movimiento. Se visualiza mediante líneas de campo magnético que muestran la dirección en el que apuntaría el polo norte de una brújula si se colocara en un punto del campo. La intensidad del campo magnético se mide en teslas y depende de la intensidad de la corriente que genera. La dirección del campo magnético se representa por las líneas de campo magnético que se cierran sobre sí mismas en el espacio. La inducción electromagnética fue descubierto por Michael Faraday en el siglo XIX y es la base de la generación de electricidad en generadores eléctricos y transformadores. Cuando un campo magnético cambia en intensidad o en dirección en el tiempo, se induce una fuerza electromotriz en un circuito cercano. Esta fuerza provoca el flujo de corriente eléctrica en el circuito, lo que puede ser aprovechado para energía eléctrica. La ley de Faraday establece que la magnitud de la fuerza inducida es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia el flujo magnético a través del circuito. Este principio es fundamental en la generación de energía eléctrica, en plantas de energía, así como en transformadores y motores eléctricos. La ley de Ohm establece que la corriente eléctrica que fluye a través de un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada en el circuito e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Matemáticamente se expresa como V igual a I por R, donde V es la diferencia del potencial de voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia de ohmios. La interpretación de la ley de Ohm establece que la temperatura constante de la corriente que fluye a través de un circuito proporcional al voltaje aplicado y inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Aplicaciones de la ley de Ohm es fundamental en el diseño y análisis de circuitos electrónicos, en electrónica, en la resolución de problemas de corriente, voltaje y resistencia, y en la predicción del comportamiento de los componentes eléctricos en un circuito. El movimiento parabólico es un tipo de movimiento en dos dimensiones donde un objeto se mueve en una trayectoria curva bajo la influencia de la gravedad. Este tipo de movimiento se puede observar en situaciones como el lanzamiento de un proyectil, donde el objeto sigue una trayectoria parabólica debido a la combinación de su velocidad inicial y la aceleración debido a la gravedad. En el movimiento parabólico es el objeto una trayectoria en forma de parábola, donde el componente vertical del movimiento está influenciada por la gravedad, mientras que el componente horizontal se mantiene constantemente si no hay fuerzas extremas actuando sobre el objeto.